Modelación del crecimiento económico reduciendo las emisiones de dióxido de carbono teniendo en cuenta la apertura económica. Determinantes y pronóstico de Colombia frente a Francia. Apertura económica para Colombia. La apertura económica se dio a finales de los 80 para Colombia, debido a que el gobierno colombiano en la administración de Virgilio Barco se propuso disminuir las restricciones administrativas a las importaciones con el fin de tener acceso a créditos comerciales del Banco Mundial, pasando del 89% al 18%. Esto es positivo para los consumidores porque puede aumentar la posibilidad de adquirir nuevos productos a bajo costo. Para las empresas locales se plantean estrategias para ser un poco más competitivas. Las desventajas es para los productos locales, ya que es complicado competir con la mano de obra extranjera, que en muchos casos es mucho más barata que la local, lo cual también genera un desempleo. El camino a la liberación nacional. Para 1990 y 1998 se continúa con la transición arancelaria y acuerdos comerciales con diferentes países. En este periodo también se impusieron algunas leyes que modernizaron el mercado laboral. Asimismo, la implementación de tratados comerciales regionales y entra en vigor el Tratado del G3, conformado por Colombia, México y Venezuela en 1993. En 1999 y 2011 se centra en crear estrategias para exportar productos de bienes agregados. En el gobierno de Gaviria se comenzó a escuchar un rumor sobre un tratado de libre comercio. Sin embargo, este se logró en el gobierno de Uribe, donde se implementaron algunos planes de desarrollo, políticas que buscan diversificar las exportaciones y las negociaciones con diferentes países como Estados Unidos hacen que se incentive el comercio. Otra ventaja de la apertura económica al sector externo ha sido la notable disminución de la tasa inflacionaria. Muy evidente en 1999 y 2010, el IPC cae de 34% a 5% y por políticas monetarias implementadas por el Banco de la República. En conclusión con lo dicho anteriormente, la inversión directa aumentó considerablemente gracias a la confianza por parte del inversionista en actividades petroleras y de manufactura. Sin embargo, en este gobierno no resultó favorable las exportaciones, debido a que no se cumplió a cabalidad con los calendarios para la modernización de los puertos y carreteras y así disminuir los costos de transporte propuestos por el gobierno de Pastrana. Otro factor que tampoco favoreció el aumento de las exportaciones fueron las tensas relaciones con Venezuela y Ecuador. Colombia y la reducción de emisiones de CO2. Colombia ratifica el Acuerdo de París con el fin de confirmar el compromiso que se tiene con el medio ambiente. También lo hace por medio de acciones, cuando se anuncia durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y firma este acuerdo, en las cuales se encontraban el Fondo para la Paz y el Desarrollo Sostenible, alianzas para frenar la deforestación en Colombia, áreas protegidas sostenibles financieramente y delimitación y protección de los 36 complejos de páramos. Ahora se crea un modelo estadístico para medir el crecimiento económico, reduciendo los niveles de CO2. Para el cálculo de este modelo se tomó el Producto Interno Bruto, las importaciones y exportaciones trimestrales y los niveles de CO2 emitidos por Colombia a partir de 1970. Apertura económica para Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno implementó medidas para la reestructuración del país, como lo es el control total de ciertos sectores claves, como el transporte, la energía y comunicaciones, y asimismo se estableció una ruta para retornar las actividades económicas. También se creó el Plan Monet. Este fue el plan de reconstrucción para Francia, que se propuso dar al país el control sobre las áreas alemanas de carbón y de acero. Francia, foco hacia su crecimiento acelerado en periodo de posguerra. En 1983, la deuda pública tuvo un crecimiento exponencial, lo que causó presiones inflacionarias e inestabilidad interna y externa,
lo que llevó al gobierno a entrar en una temporada de privatización. Sin embargo, actualmente el gobierno cuenta con participaciones significativas en sectores claves de la economía. También fue el miembro fundador de la Comunidad Económica Europea. Fue el primero en adoptar el euro y continúa muy integrada con Europa. Francia ha mantenido su déficit por cuenta corriente, impulsado por el comercio de mercancías. Sin embargo, el déficit comercial para Francia en 2013 cayó significativamente. Esto se debe a la disminución de las exportaciones. Por consecuencia, la inversión extranjera disminuyó, cayendo hasta un 77%. En conclusión, actualmente Francia exporta alrededor del 30%, del cual en gran parte es a naciones europeas, siendo uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo. En cuanto a importaciones, Francia ha sido un importador neto, consumiendo gran parte del bien y servicio importados. Entre estos están maquinarias, vehículos, petróleo crudo y aviones. Francia y la reducción de emisiones de CO2. Una de las medidas que ha adoptado Francia para la reducción de las emisiones es el conocido Acuerdo de París, el cual impactó como objetivo principal mantener el calentamiento global dentro de niveles establecidos y así reducir estas emisiones de gases. El objetivo a largo plazo es que los países presenten estrategias con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los países más desarrollados tienen un papel de responsabilidad al momento de tomar iniciativa y brindar asistencia financiera para que algunos países menos desarrollados o con menos recursos puedan entrar a implementar medidas que ayuden a la mitigación y a la reducción de estas emisiones. Comportamiento de las emisiones. Para ambos países, tanto Francia como Colombia, las emisiones obtuvieron comportamientos abruptos o inesperados, que cambiaron los planes que se habían establecido como meta en los acuerdos del París. En el 2020, la economía mundialmente presentó una recesión debido al confinamiento causado por la pandemia, lo cual redujo en gran medida un periodo de tiempo tanto la producción de los países como el consumo de los agentes económicos, disminuyendo así las cantidades de dióxido de carbono que se generaban y emitían los países. Colombia versus Francia. Las cantidades de emisiones de CO2 que son emitidas por Francia se han encontrado en la última década en unos rangos de valores muy altos, entre 400.000 y 300.000. Para Colombia el comportamiento ha sido muy constante en el tiempo, encontrándose entre los rangos de 50.000 a 70.000. Pero contrario a Francia, Colombia ha presentado pequeños aumentos en las últimas emisiones de estos últimos años. Modelo estadístico para medir el crecimiento económico reduciendo los niveles de CO2. Para el cálculo de este modelo se tomó el Producto Interno Bruto, importaciones y exportaciones trimestrales y los niveles de CO2 emitidos por Francia a partir de 1970. Después de analizar las regresiones tanto de Colombia como de Francia, hay similitudes entre las emisiones de CO2, las importaciones y los efectos de las importaciones. Es decir, es muy pequeño y casi mínimo, aunque Francia tiene muchísimas más emisiones de CO2 que Colombia. Eso debería ser más un tema importante para ambos países, porque se han hecho muchos acuerdos para reducirlos y ayudar directamente al medio ambiente.